Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Dios los bendiga. Soy el pastor Tony Vargas y en esta ocasión quiero compartir con ustedes en este día viernes una pequeña reflexión acerca de los tiempos que estamos viviendo. Que sin duda alguna estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos proféticos, tiempos en que el pueblo de Dios necesita despertar de lo que se encuentra en estos momentos y estar alerta a todo lo que estamos viviendo. Una de las evidencias más claras de que estamos viviendo tiempos difíciles la encontramos en el capítulo 24 en adelante, donde Jesús manifestó con claridad ciertas señales y ciertas evidencias de lo que está aconteciendo en el mundo de ese tiempo y lo que está aconteciendo en nuestros tiempos. Una de las cosas que estamos viendo muy claramente que se ha cumplido y que creo, en mi opinión, está llegando a una cúspide, es decir, a lo más alto de lo que los seres humanos pudiéramos imaginarnos, es el aumento de la maldad. Siempre ha existido maldad en la tierra. Eso no lo ponemos en tela de juicio. Siempre ha habido gente mala. De hecho, el libro de Génesis en el capítulo 6 dice Dios que vio que era tanta la maldad de los seres humanos de ese momento que se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. Pero en los tiempos de Jesús, si volteamos un poquito más la página, nos damos cuenta que una de las cosas que Jesús dijo en Mateo 24:12, Él dijo enfáticamente, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta maldad la estamos viendo reflejada de una manera muy clara y ha traído como resultado serias consecuencias. Una de ellas, que la que más quizás sea dolorosa para nosotros como pueblo de Dios, es el enfriamiento en los hermanos o pueblo de Dios. Ha traído un enfriamiento espiritual de tal manera que este enfriamiento espiritual ha causado que los mismos creyentes sientan desconfianza los unos por los otros. Es decir, vivimos en tiempos en que el hermano desconfía del hermano. Vivimos en tiempos en que la congregación muchas veces desconfía hasta del mismo pastor. Vivimos en tiempos en que es tan fácil insultarnos y decirnos, entre comillas, ciertas verdades de lo que nosotros creemos como pueblo de Dios y nos sentimos con la autoridad espiritual para atacarnos unos a los otros. Eso ha causado serios problemas dentro del pueblo de Dios. Otra cosa que ha producido este enfriamiento espiritual o esta maldad en aumento es el poco celo que los seres humanos tienen para congregarse. Hoy en día congregarse ya no es una prioridad. El estar en comunión con el pueblo de Dios ya no es una prioridad para el cristiano moderno. No todos, desde luego, no todos, pero estamos hablando aquí de un enfriamiento, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos viendo el poco celo que existe, así como la palabra de Dios lo dice, el celo de la casa de Jehová me consume. Ya no parece como que eso ha pasado a otros términos. Hay una pereza espiritual en casi todo el mundo. Esta pereza se refleja en la falta de la necesidad de orar y no desmayar, para estar a la expectativa, vigilando en todo lo que está aconteciendo en la tierra, especialmente en estos días. En estos días en que estamos
batallando con este problema del coronavirus. En mi experiencia personal, estos son puntos míos muy personales, pero he visto como que ha entrado una pereza espiritual dentro de la comunidad del pueblo de Dios. Es decir, la gente está muy cómoda en su casa recibiendo los mensajes a través de estos videos, a través de otros medios de información. Y que muchas veces, quiero pensar, no nos tomamos realmente el tiempo necesario para sentarnos y reflexionar y ver qué es lo que los predicadores o los pastores quieren transmitir a sus iglesias locales. Y hay un enfriamiento espiritual en ese sentido. Yo me pregunto cuánto pueblo de Dios en este tiempo que estamos en nuestras casas, quizás muchos hogares, me imagino y quiero suponer que no se toman el tiempo para leer la palabra de Dios. Y mira, yo quiero ser muy honesto con usted. Creo que al principio cuando empezamos todo esto, cuando se empezó, mejor dicho, todo esto del coronavirus y que teníamos que estar en casa metidos ahí, honestamente, como que los primeros días el enemigo siempre lo va envolviendo de una manera muy sagaz. Una de las cosas que empecé a notar en mi persona, y por eso hablo a través de mis experiencias personales, noté que me empezaba a comer mucho, empezaba a dormir mucho, empezaba como que a descuidar esas disciplinas que como persona y creyente tengo en mi vida. Y gracias a Dios que empecé a reflexionar y ver que eso que aparentemente no estaba mal en mi vida, a la larga me iba a separar de la comunión con Dios al descuidar mi comunión con el Señor, y estaba entrando en un estado de pereza espiritual. Gloria a Dios que pude reaccionar, y ojalá que usted también reflexione y piense que todo tiene su momento y su hora, y una de las cosas que tenemos que hacer como creyentes es retomar esas disciplinas de cada creyente, como son el orar, buscar de Dios, leer la palabra, estar intercediendo por su iglesia y sobre todo esperar el regreso de Cristo. Otras cosas que veo y noto en estos tiempos que estamos tan recluidos en nuestros hogares, yo me pregunto cuántos realmente de los creyentes no están buscando una oportunidad para desprenderse de sus responsabilidades como pueblo de Dios y desprenderse para irse a otros lugares o simplemente para dejar de congregarse. Lo veremos. No sabemos cuándo volveremos a reunirnos, pero algo que sí tenemos que sentir como creyentes es la necesidad de congregarnos, de buscar de Dios mientras pueda ser hallado. Es sorprendente si nosotros nos vamos a la escritura, cómo la palabra profética se cumple de una manera muy clara. Y el mismo apóstol Pablo ya lo mencionaba ahí en segunda carta a Timoteo, lo dijo y lo expresó muy claramente, diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ponga atención, tiempos peligrosos. Tal vez usted se pregunte, ¿qué son esos tiempos peligrosos? ¿O por qué son los tiempos peligrosos que estamos viviendo? Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Escuche, hombres amadores de sí mismos, que tendrán vanagloriosos, ávaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Dice ahí, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué tremendo es lo que el apóstol Pablo ya estaba viendo de una manera profética, como Dios le reveló que los tiempos peligrosos eran necesarios, es decir, necesarios en el aspecto de que serían una señal o una evidencia más de lo que Jesús profetizó en Mateo capítulo 24. Y estas señales son necesarias para que el pueblo de Dios, y escuche bien lo que voy a decir, estas señales que estamos viendo son una evidencia más de que la venida de Cristo está cerca y que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar a la expectativa de estas cosas. Escuche, vigilando, orando y estando en comunión con Dios, que es lo más importante. Porque hay personas que se preocupan más por lo que otros hacen o dejan de hacer. Pero usted preocúpese por su vida, porque así como en los días de Lot, que comían, se casaban y se daban en casamiento hasta que vino el diluvio, dice el Señor Jesús, y se los llevó a todos. Y Jesús da una exhortación muy hermosa, dice: escápate por tu vida. Estamos viviendo tiempos peligrosos en que cada uno debe de correr por su vida espiritual, que cada uno debe de luchar por avanzar en medio de las tinieblas, en que parece que Satanás está tomando control de la humanidad, pero que cada uno de nosotros tenemos que batallar como verdaderos siervos y soldados de Cristo. Así que ánimo, porque no estás solo. Estas son una señal más que nos recuerdan que la venida de Cristo está más cerca que nunca, tal como Pablo lo menciona precisamente en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahí el apóstol Pablo nos enseña que estos tiempos peligrosos son como una señal. Dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos enseña y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ponga atención, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del Señor, de que el día del Señor está cerca. Y escuche, Pablo nos alerta y nos dice, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos entrando ya en esta etapa, la etapa de la apostasía, es decir, el declive de la fe. La fe, la maldad va aumentando y la fe va decayendo. La apostasía significa el abandono de la fe. Cada día son más los detractores que dejan la iglesia de Cristo. Cada día son más la gente desleal que por cualquier razón, motivo, circunstancia hacen cambio de lugar. Estamos viviendo en esta época y dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí se refiere al anticristo. Ya está, el anticristo ya está en la tierra, créalo o no, ya está. Pero escuche, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahí está, el anticristo ya está el misterio de la iniquidad ya está, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin, escuche, a fin
de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, el anticristo está como en una línea, esperando ya el momento oportuno para entrar de lleno y tomar control del mundo. Y mire lo que dice ahí, porque ya está en acción. El anticristo ya está en acción. Dices en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo, escuche, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Qué interesante, ¿no? Porque ya está en acción, solo que hay, dice, quien al presente lo detiene. Hay algo en la tierra todavía que está deteniendo la manifestación total del anticristo. Y luego el versículo 8 dice, y entonces, como hay alguien que está deteniéndolo, dice, y entonces se manifestará el inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué interesante, ¿verdad? Dice el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, ¿qué es lo que detiene? Ya está el anticristo, ya está. Dice solo que hay al presente algo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? El Espíritu Santo, la iglesia. El Espíritu Santo sigue obrando de una manera sobrenatural dentro de la iglesia. Y no me refiero a la iglesia necesariamente iglesia bautista de la comunidad. Me refiero a la iglesia de Cristo, la que fue pagada con la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que está por toda la tierra. El Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia y eso es lo que detiene la manifestación del anticristo para tomar control del mundo. Todo esto que estamos viviendo del coronavirus, algunas personas están diciendo, yo no sé si realmente tenga un peso claro, pero es obvio que el virus pudo haber surgido de un laboratorio, de ahí surgió, según tenemos entendido. Algunos lo llaman una guerra, ¿cómo le llaman? Una guerra termonuclear. Y que fue creada porque el límite del crecimiento de la humanidad ha llegado a un tope. Y estamos los seres humanos en cierta forma destruyendo la tierra. Y las grandes élites, por la irresponsabilidad de los seres humanos, están creando un sistema. Y algunos piensan que todo esto es como una prueba, un test de cómo tan fácilmente se puede controlar el mundo en cuestión de segundos. Y lo acabamos de ver, lo estamos viviendo en estos momentos. Cómo de un día para otro se cerraron negocios, se cerraron escuelas, universidades, se cerraron un montón de cosas, pero lo más triste, mis amados hermanos, es que cerraron nuestras iglesias, nuestros servicios de adoración, y en un día para otro el mundo entero se paralizó. Estamos en tiempos peligrosos, los expertos que nada tienen que ver con la religión. Escúchame, estos son gente neutral, gente que está exponiendo sus puntos, gente aparentemente preparada. Por ejemplo, en Italia, uno de sus políticos confrontó, y esto ya es
a traer otras cosas, otras fuentes, ¿verdad? Que quizás no tengan nada a ver con la Biblia, pero igual, como ejemplo. Uno de sus políticos ha manifestado que el índice de mortandad en Italia por el coronavirus no es verdad y se los dijo en su cara directamente en una asamblea política. Ahí está, ustedes pueden verlo en YouTube, yo no lo inventé. Y se los dice en su cara y les dice que es una mentira que estén diciéndole al mundo que la gran cantidad de mortandad, con evidencias en mano, el hombre enseña las evidencias, les dice que estas personas no todas han muerto del coronavirus, que hay gente que ha muerto por otras causas, tiene sentido. Hace unos 10 años atrás, yo fui aquí a la funeraria de aquí local y le pregunté a la persona, al manager de ese lugar, le pregunté, ¿cuántas personas mueren aquí por mes? Y esa persona me dijo alrededor de 100 a 200 personas solamente en nuestra área. O sea, se puede imaginar al mes en ese tiempo. ¡Wow! Eso fue lo que me dijo. Yo no sé si sea cierto o sea, no sea verdad. El punto es que se creen que estamos viviendo tiempos, mis amados hermanos, peligrosos, en que el pueblo de Dios necesita levantarse y empezar a estar alerta de todo lo que estamos viviendo. Para ir terminando, en los tiempos peligrosos se cree que estamos viviendo en tiempos en que se están creando modelos económicos para controlar la tierra. Tal como me recuerdan las palabras, ¿verdad? De la palabra de Dios, donde el anticristo vendrá y nos dice que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga el número de la bestia, que es 666. Estamos viendo cómo cada día, mis amados hermanos, todo se está controlando a través de las redes sociales, incluyendo las predicaciones como estas. Despertemos, pueblo de Dios. Te animo en el nombre de Cristo. Voy a terminar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, con una palabra de aliento para su vida, recordándole, amados hermanos, que no dejes tu amor por el Señor, que no dejes de creer en las personas, a pesar de que hay tantas diferencias dentro del pueblo de Dios, pero que nadie robe tu paz. Miren lo que dice ahí: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, déjenme repetirlo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque sabéis vosotros perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer en parto, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Escuchen, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Despierta, pueblo de Dios, y date cuenta que hoy más que nunca necesitamos estar alertas y despiertos, buscando más la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Te doy una palabra de aliento. Las pruebas que pasamos por la vida, Dios ya nos dio la victoria desde antes de pasarlas, porque Él viene pronto por nosotros. Que Dios te bendiga grandemente. Deseo que si me estás escuchando, que Dios enriquezca y bendiga
la vida de tu persona y de tu familia y de tu congregación y de tu pastor. Yo los bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendiciones de lo alto.